Bueno, soy Paola Castillo, directora y productora del documental Frontera. Frontera hace el seguimiento en un momento importante de un lonco mapuche, Juan Carlos Curinao, que decidió trabajar en su momento con el gobierno, durante el primer gobierno de Piñera, digamos una organización que fue en ese momento respaldada por varias comunidades mapuche, pero obviamente también la decisión de este hombre, que ya también venía mucho por la lucha de la autonomía del pueblo mapuche, también obviamente produjo mucho conflicto, ¿no? Dentro de muchos de, miembros de sus comunidades, y eso a la larga trajo un evento importante dentro de su casa y dentro de su familia. Eh, Voy a hacer un poquito de spoiler, le quemaron su casa y bueno, yo de alguna manera observo todo el proceso de un poco antes de eso y de reconstrucción de la casa como una especie un poco de metáfora para un poco hablar de eso, ¿no? De los márgenes y también, que es lo que me interesaba a mí, cómo desde el mundo más bien interno, de en este caso una familia, una persona, se ven también las consecuencias del conflicto mapuche, ¿no? Y de este gran problema que hasta el día de hoy nos sigue sin solucionar y sin realmente voluntad política de solución, ¿no? Pero me interesaba más el tema íntimo, interno, y desde una mirada que no hemos explorado mucho todavía, digamos, ¿no? Que es la propia incluso conflicto interno que hay dentro de las comunidades. Ah, y harto tiempo, como buen documental. Bueno, yo partí un poco de esta historia a raíz de mi anterior película, Genoveva. En Genoveva es un ensayo más bien personal donde utilizo un poco una historia, una excusa mía personal para indagar y reflexionar sobre el mestizaje. Y había una fotografía, y dentro de la fotografía, porque era la imagen un poco la que reflejaba todos los prejuicios que tenemos con el ser mestizo, de alguna manera, o el no reconocimiento, mejor dicho, de nuestra identidad mestiza. Siempre en ese momento, en parte la drama era mostrarle una imagen a un lonco, ¿no? Y llegamos a él. En ese momento él es parte de la película y cuando yo lo conocí por Genoveva, ya en esas conversaciones de visita me di cuenta y me llamó un poco la atención de su particularidad, ¿no? Esa particularidad de una persona muy autónoma, pero a la vez luchando mucho por la autonomía, un líder por esa área, pero a la vez que ya de alguna manera se abría la posibilidad en ese diálogo a conversar de alguna manera dentro del Estado y en particular dentro del gobierno, ¿no? En ese momento no trabajaba en el gobierno, pero sí de repente aceptaba, no sé, pues a veces albergar castas no, camiones o pasos para las forestales en pros de trabajo para su comunidad, etcétera, obviamente apoyado por su comunidad. Me llamó la atención, incluso me llamó la atención porque hasta a mí misma me producía de alguna manera como ciertas contradicciones, ¿no? Pero como había un acercamiento muy honesto, muy cercano, y él nos dio el permiso, fuimos trabajando con él sin tener muy clara la película, era más bien como una curiosidad que nos motivó, ¿no? Un profundizar un tema que surgió. Estuvimos investigándolo más o menos como 2 años, fuimos como 2 años de visitas periódicas a su casa, conocer, lograr una intimidad. El trabajo, la obra es muy de observación, requeríamos de alguna manera tener esa confianza, ¿no? De hecho, en ese proceso de investigación me acompañó incluso en un momento dado José Luis Torres Leiva, que estuvimos ahí como trabajando. Y nada, ahí estamos un poco definiendo la película cuando sucede la quema de la casa. Justo habíamos empezado como a hacer las primeras grabaciones, pero más bien como de investigación. Y pasa lo de la casa y bueno, ahí nos dimos cuenta que la casa podía ser como el arco narrativo, por así decirlo, lo que nos llevara a la temporalidad y definió un poco la narrativa de la película. Pero fue un trabajo, o sea, yo a él lo conozco ya desde, si pensamos en la partida de la película, lo conozco ya hace como 10 años, de alguna manera, ¿no? Y bueno, y todo el proceso entre la investigación y todo duró sus buenos años, ¿eh? Sus como también 7, 8 años más o menos. Sí. No sé, bueno, uno quizás lo primero que está ligado al método de investigación y que es un proceso que también hemos trabajado con el equipo en las películas anteriores, más allá del mundo con donde que provengan las personas o sus orígenes, que tiene que ver en el fondo en crear una relación mucho de confianza. ¿Y por qué para mí eso es tan importante? Porque de alguna manera yo creo que las películas documentales independientes que trabajen con la realidad, a la larga igual es una ficción de alguna manera, ¿no? En el sentido de que hay una interpretación, hay un reimaginario que tú construyes. Y en ese sentido tienes que ser muy honesto y tienes que a la larga entregarte un acto de confianza, sobre todo los personajes del mundo, ¿no? Entonces eso llevó mucho a que nosotros, antes de grabar, e incluso durante las grabaciones, estar no solo en un contacto como realizadores yendo a grabar, sino que dejando mucho espacio para estar, conversar, conocerse,
conocer tus valores también, tu forma de pensar y dialogar en torno a eso y también y eso misma transparencia llevar también a la independencia creativa, por así decirlo, ¿no? Y por otro lado, unido a eso, a mí me interesaba mucho personalmente algo que es bien abstracto, la verdad, y que también creo que uno, obviamente era imposible contemplarlo todo en la película, pero tratar de un poco de abrir un fraca y un fragmento, eh, que para mí, no sé, por el lado del mundo mapuche, de alguna manera tenía que ver cómo también se lograba transmitir no solo lo que les pasaba, sino cómo en la relación con su entorno, ¿no? Creo que hoy día mirar, bueno, una comunidad indígena y en particular el mundo mapuche, también tiene que estar ligado a la relación con su entorno, con su ethos, de alguna manera, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que le pasaba al personaje también para nosotros también era muy importante observar lo que le pasaba, por así decirlo, a su entorno. Y cuando digo entorno tiene que ver con los árboles, tiene que ver con los animales, ¿cachai? ¿No? Como que de alguna manera son mundos mucho más integrados que nosotros, de alguna manera, ¿no? Nuestro mundo es mucho occidental, por así decirlo, mucho más estereotipadamente hablando, es mucho más fragmentado, ¿no? Y eso nos llevó también a un proceso de, más contemplativo y de rodaje, donde por una parte trabajábamos, a veces íbamos, no sé, poníamos una semana completa, ¿cachai? ¿No? Y a veces grabábamos un día con ellos, pero otras veces estamos grabando simplemente los patos del campo, las gallinas, ¿cachai? Observando el cielo. Entonces en ese sentido era un proceso muy de observación y de estar, ¿no? Y obviamente en ese cotidiano estábamos también relacionándonos con ellos. Y estuvimos grabando aproximadamente creo que unos 5 años, y íbamos cada 3 meses, cada 4 meses, porque también nos interesaba mucho el tema de ir marcando las estaciones, por así decirlo, ¿no? El paisaje, ¿no? La lluvia, el verano, el paso del tiempo, ¿no? Y eso fue marcando un poco la narrativa y obviamente nos guiaba un poco el proceso de la casa y lo que le iba pasando internamente a los personajes después de esta como conmoción que vivieron y también el espacio de la naturaleza, ¿no? Y eso fue permitiendo un poco el tipo de trabajo y que a la larga estaba muy unido a la narrativa de la película. Sí, es complejo para uno verlo porque cuando uno partió la película hace 8 años atrás, estábamos, como tú bien dices, en otro momento, ¿no? Pero creo que la película igual, por una parte, creo que sigue reflejando el gran problema que tenemos y por lo cual nace también, yo creo, todo concuerdo contigo, todo lo que está pasando, un antes, que tiene que ver con modelos que no funcionan y con sistemas totalmente hegemónicos, ¿cachai? ¿No? Hasta el día de hoy. Y obviamente el Walmap es una de las zonas más afectadas por la usurpación, el despojo y por lo que se ve hasta el día de hoy, ¿no? Siempre están saliendo noticias, ahora están saliendo las noticias, ahora también hasta los montajes, ¿cachai? Desde el lado de los carabineros, etcétera, bla, que ya lo sabíamos, pero se repite, ¿no? Y creo que la película en ese sentido dialoga con eso por una parte, desde si tú quieres, como la hegemonía de alguna manera, ¿no? Para mí ahí hay una metáfora, para mí personalmente muy fuerte con la casa, porque la casa que le construyen a él y que le da el gobierno, le da el Estado, si tú quieres de alguna manera, para reconstruir la que había perdido, a la larga obedece a los mismos patrones de siempre. Una casa que viene, que por muy cómoda que sea lógica, viene desde la lógica winca, si tú querés, ¿cachai? ¿No? Su estructura, su diseño, hasta su materialidad. Es una casa de cemento, no es una casa de madera, ¿cachai? ¿No? Y yo creo que el personaje de alguna manera, bueno, son costos de la decisión que él tuvo que tomar también. También de alguna manera eso también lo hace aislarse de alguna forma, ¿no? Y también incluso físicamente se transforma un poquito en la película, ¿no? Y yo creo que eso es producto de un sistema gigante que te lleva, te lleva, te lleva, te lleva y no te permite, ¿no? Y creo que eso un poco la película lo expresa. Y por otra parte, no sé, ojalá la película sirva como, tomando el espíritu que entiendo tu película, de los nuevos tiempos, por así decirlo, nosotros estamos, creo, dentro de las múltiples cosas que estamos luchando o queriendo cambiar, tiene que ver también mucho con la aceptación de una diversidad también, ¿cachai? ¿No? De entender que tiene que haber un espacio para todos de alguna manera, ¿cachai? Más allá del modelo económico, que está en relación, etcétera. Y yo creo que de alguna manera quizás lo que abre, que me he dado cuenta mucho, que sinceramente no fui quizás tan consciente, he sido más consciente una vez que la estrené, por así decirlo, la película, que, que es darse cuenta mucha gente que nosotros también tenemos estereotipos muy marcados sobre lo que es el mundo mapuche, sobre lo que piensa el mundo mapuche, ¿cachai? Y creo que también sin darnos cuenta, sin mala intención, también aplicamos nuestra visión. Y yo creo que la película abre una ventana para entender que también dentro del mundo mapuche también hay diversidad, ¿cachai? ¿No? Y también hay otras maneras de pensar,
y hay que aprender a ver cómo se dialoga también con eso, ¿cachai? ¿No? Creo que ahí, por ahí hay una ventanita que ojalá pueda aportar como en ese sentido esa reflexión de alguna manera, ¿no? Y también a ayudar un poco también a visualizar desde otra arista o desde otra intimidad, o a provocar reflexión también de la urgencia y la necesidad urgente, que siempre ha sido urgente, pero cada vez se hace más urgente, de resolver este tema que lleva ya 200 años ahí, donde realmente no hay voluntad política y donde a la larga, entre más tiempo pase, no solo nos daña a nosotros como comunidad global, digo, Walmapu nosotros, ¿cachai? ¿No? Sino que entre más se alargue también va a minar también internamente a las propias comunidades de Walmapu, como cualquier conflicto social histórico grande, ¿cachai? Entonces el daño que se está haciendo es gigante y de alguna manera ojalá también sirvan esta ayudar a conversar, reflexionar de lo imperativo, de alguna manera, ¿no? De resolver y de acoger, ¿cachai? ¿No? Esas demandas. Sí, pues bueno, todos invitados a ver el documental. Yo creo que un documental que a quien le interesa el tema le puede, más allá si le gusta o no, pero creo que puede provocar pensamiento y reflexión y creo que a la larga eso es lo importante. También creo que es importante dialogar sobre todos estos temas que nos están aquí a todos como involucrando. Y nada, y también obviamente ver todas las películas del festival es un gran esfuerzo el que yo sé que ustedes están haciendo. Creo que además son películas que también abordan temáticas que son a veces difíciles de ver a nivel más vacío, entonces, más masivo, entonces también la posibilidad también de dialogar con obras regionales, que creo que es súper importante también, ¿no? Tanto ya volviendo al tema anterior, ¿no? Como de la diversidad de voces, entonces en ese sentido invitadísimo a todos, no solo a ver fronteras, sino que a disfrutar lo que queda de la programación de este festival y nada, todo, cuando dice todos los aplausos para ustedes también, por toda la energía de hacerlo en estos tiempos tan complejos, por todo el compromiso.